Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este espacio donde nos enfocamos en cómo la fe transforma nuestras vidas. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo para que sigas recibiendo más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te guiarán hacia una vida más plena en Cristo. Hoy quiero hablar sobre un tema fundamental, la fuerza transformadora de la fe. La fe es el principio activo en nuestra relación con Dios y es capaz de cambiar nuestras vidas de una manera radical. Pero, ¿qué significa realmente la fuerza transformadora de la fe? La fe no es simplemente una creencia abstracta, es una confianza profunda en Dios, un compromiso total con el que nos impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad, a tomar decisiones que reflejan su amor y su sabiduría. La fe tiene el poder de transformar todo en nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones, e incluso nuestra salud espiritual. En primer lugar, la fe nos transforma interiormente. En Hebreos 11:1, leemos que, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos da certeza en medio de la incertidumbre, nos da convicción en medio de la duda. La fe es la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Nos conecta con la realidad espiritual y nos permite confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. La fuerza transformadora de la fe comienza cuando creemos en la promesa de Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Él y nos rendimos a su voluntad. La fe nos da poder para cambiar, para superar los obstáculos que nos encontramos y para caminar en obediencia, sabiendo que Dios está con nosotros. Cuando tenemos fe, nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios y comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva. En Marcos 9:23, Jesús nos dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este versículo destaca el poder ilimitado que la fe nos da. La fe no es simplemente un acto de esperanza o deseo, es un acto de confianza absoluta en el poder de Dios. Con fe, nada es imposible. Aunque no siempre entendemos el cómo o el por qué, Dios tiene el control absoluto. La fe nos permite confiar en su sabiduría y en sus planes, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Cuando creemos en su poder y amor, todo lo que creemos que es imposible se vuelve alcanzable. La fe también transforma nuestras emociones. El miedo, la ansiedad y la desesperación son emociones comunes que todos enfrentamos en algún momento. Pero cuando tenemos fe en Dios, esas emociones pierden su poder sobre nosotros. En Filipenses 4:6 y 7, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fe nos trae paz. La fe nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él tiene el control. Cuando tenemos fe, nuestras emociones no dictan nuestra vida, es la paz de Dios la que gobierna nuestro corazón. En Mateo 17:20, Jesús nos enseña que, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, la fe tiene el poder de mover montañas, es decir, de superar cualquier obstáculo que se nos presente. No necesitamos una fe gigantesca, sino una fe genuina, aunque sea pequeña, en el poder de Dios. La fe transforma nuestras perspectivas y nuestras acciones, dándonos la capacidad de enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que Dios está a nuestro lado y nos da lo que necesitamos para superar cualquier dificultad. Otra forma en que la fe transforma nuestras vidas es que nos lleva a la acción. La fe no es algo pasivo, nos impulsa a actuar de acuerdo con lo que creemos. En Santiago 2:17, leemos, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe siempre se manifiesta en acciones. La fe transformadora no solo cambia nuestro interior, sino que nos lleva a actuar de acuerdo con los principios de Dios. Nos lleva a amar a los demás, a perdonar, a servir, y a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que Él es fiel y nos llama a vivir para su gloria.
La fe también transforma nuestras relaciones. La fe nos permite perdonar, reconciliarnos y caminar en paz con los demás. En Efesios 4:32, se nos dice, sed unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La fe nos ayuda a ver a los demás con los ojos de Cristo, a ser amables, misericordiosos y perdonadores. En lugar de buscar venganza o enojo, la fe nos lleva a vivir con gracia hacia los demás, como Dios ha sido gracioso con nosotros. La fe transforma nuestras relaciones, sanando lo roto, restaurando lo perdido y guiándonos hacia la paz. En Romanos 10:17, se nos enseña que, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios y la meditamos. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, porque es a través de la palabra que conocemos la verdad, la promesa y el poder de Dios. Al sumergirnos en su palabra, nuestra fe se fortalece y nos transforma cada día. La fe no solo nos cambia, sino que también nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Finalmente, la fe nos conecta con el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y la fe nos permite caminar en ese plan, confiando en que Él tiene todo bajo control. La fe transforma nuestra perspectiva de la vida, ayudándonos a vivir no solo por lo que vemos, sino por lo que Dios ha prometido. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. La fe nos permite confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él nos lleva a un futuro lleno de esperanza. Si estos versículos y reflexiones te han hablado al corazón, te invito a suscribirte a este canal para seguir aprendiendo más sobre la fuerza transformadora de la fe. La fe es un don de Dios que tiene el poder de cambiar cada aspecto de nuestras vidas. No dudes en confiar en Él y en caminar con fe, sabiendo que Él tiene el poder de transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Que la fuerza transformadora de la fe te guíe, te fortalezca y te lleve a vivir la vida plena que Dios tiene preparada para ti. Dios te bendiga abundantemente.